Hola, ¿qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Después de la tremenda arrastrada que nos metió la unidad 2 de biología, ¿verdad? Una de las más importantes, en especial para lo que es la área 2. Regresamos a lo que es el tema ordinario, bueno, al temario ordinario de lo más sencillo que es biología. Vamos a ver ahorita lo que es la unidad 3, que es reproducción. Y si tú no viste la unidad 2 y te preguntas, oye burro, ¿dónde está la unidad 2? Es porque la tenemos únicamente en el curso de pago, en Facebook, en nuestra página, o en su defecto puedes adquirirla aquí con tu membresía en el Tutu, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con reproducción. Vamos a omitir nada más la parte de reproducción sexual humana, porque creo que esa no la sabemos desde la primaria, pero de ahí en fuera vamos a ver absolutamente todo. Ok, y pues bueno, vamos a comenzar. Tenemos que ver lo que es el ciclo celular, no de su celular, sino celular de célula. Y vamos a ver que prácticamente nosotros podemos seguir vivo, no solamente por reproducción sexual, sino porque prácticamente tenemos una constante generación de células nuevas o nuevas células que nacen, que prácticamente se reproducen a la misma velocidad pues con las que éstas se mueren, ¿ok? Debemos entender que cuando una célula se divide aumenta su tamaño y prácticamente el número de organelos se va a duplicar prácticamente a medida de que el ADN se replica. Obviamente cuando el ADN se replica dobla su cantidad. Vamos a ver un poquito de lo que es el ciclo celular y cómo este va a estar controlado por lo que son señales, que son moléculas que estimulan o inhiben lo que es un evento, y estas cómo van a garantizar que las etapas que prácticamente pasen sucedan a de una en una secuencia normal, ¿vale? Y prácticamente que también sean completas y adecuadas, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que es el ciclo celular. Vamos a ver sus fases, que se van a dividir en dos, que es la fase G1, que dura 5 horas, la fase S, que dura 8 horas, y la fase G2, 6 horas, y la fase M, de 50 a 90 minutos. Todo este proceso lo vivimos día con día, minuto a minuto, ¿ok? Vamos a ver primero lo que es la fase G1. Vamos a ponerle zoom a esta cosa. Y prácticamente en la fase G1 vamos a ver que dura 5 horas. En este periodo la célula hija va a crecer y cada cromosoma va a constar de una sola molécula de ADN, ¿ok? En la fase S, que va a durar lo que es 8 horas, aquí se duplica o se va a sintetizar lo que es el ADN, y cuando termine esta fase cada cromosoma va a estar formado por 2 cromatidas. En la fase G2 vamos a tener que esta dura 6 horas y nos dice que se va a incrementar la síntesis de proteínas, ¿ok? Aquí la célula se prepara para pasar a la fase M, donde vamos a tener que es una división celular en la fase M, que se divide por medio de lo que es la mitosis, el prometo anatelefoniarte, o sea, profase, metafase, anafase y telofase. Debemos de saber que en la fase M ya vimos que es división celular por mitosis y dura de 50 a 90 minutos. Tema chiquito, pero muy importante, que también suele aparecer en nuestro examen. Después nos tenemos que ir a la estructura y a la función del ADN, ¿vale? Bueno, ya habíamos hablado en la unidad 1 de los ácidos nucleicos, donde encontramos el ADN y el ARN, pero aquí ya lo vamos a ver un poquito más a fondo. Debemos de ver que el ADN se le conoce como el ácido desoxirribonucleico y prácticamente lo podemos llamar que tenemos un esquema de apareamiento de bases en el ADN. Prácticamente debemos de ver que el ADN va a estar formado por 2 cadenas. Obviamente estas van a formar una doble hélice que van a tener miles de nucleótidos, ¿ok? Que prácticamente los vamos a ver ahorita aquí en la estructura. Debemos de entender también que prácticamente los cromosomas también cuentan con lo que es el ADN, y prácticamente aquí es donde pues tenemos nuestros, ¿cómo les podemos llamar? Pues sí, nuestra herencia, nuestras características, y prácticamente es lo que nos define. O sea, prácticamente en el ADN vamos a tener todo rastro, pues sí, prácticamente de características físicas, de nuestra personalidad, de enfermedades. Bueno, lo vamos a ver por ejemplo en la teoría de la evolución igual. Entonces prácticamente el ADN es una de las cosas que nos hacen ser, sino prácticamente nos hace ser únicos, ¿ok? Cuando nosotros estemos viendo lo que es el esquema de lo que es el ADN,
Vamos a ver que las bases nitrogenadas van a ser 4 diferentes. 2 van a estar formadas por lo que es un anillo simple, que se van a llamar pirimidicas, donde vamos a tener a lo que es la tiamina, la citosina, y estas dos van a tener o se van a formar por lo que es un anillo doble. Y vamos a encontrar también las púricas, que es la adenina y la guanina. Ok, entonces vamos a ver que las pirimídicas están formadas por lo que es un anillo simple, que es la tiamina y la citosina, y tenemos otras dos que es por un anillo doble, que son las púricas, que es la adenina y la guanina. Ok, obviamente estas bases unen lo que son las cadenas de ADN de una manera específica. Por ejemplo, tenemos la adenina con la tiamina por medio de 2 enlaces de puente de hidrógeno, y en este caso también tenemos la guanina y la citosina, que es por 3. En este caso los nucleótidos que forman al ADN van a ser el fosfato más la desoxirribosa más la adenina, fosfato más la desoxirribosa más la tiamina, fosfato más la desoxirribosa más guanina y fosfato más desoxirribosa más citosina. ¿Ok? Por lo general, el ADN de una célula humana contiene 3 millones de pares de nucleótidos. O sea, imagínense, si lo estiramos, sería prácticamente 1.5 metros de longitud. Más para que se den un quemón. Vamos a ver ahora lo que es la estructura y la función del ARN. Podemos decir que el ADN de los eucariontes lo vamos a ubicar en el núcleo, ¿ok? Y la síntesis de proteínas se efectúa en los ribosomas. Entonces podemos decir que el ADN no puede dirigir al mismo tiempo la síntesis de proteínas. Obviamente debe de existir lo que es un intermediario, o sea, hace que una molécula que lleve información del ADN del núcleo a los ribosomas del citoplasma. A esta molécula nosotros le vamos a llamar lo que es el ARN. El ARN, o alias el ácido ribonucleico, va a estar constituido por lo que es una sola cadena de nucleótidos y se va a encontrar en el citoplasma y ribosomas de las células procariontes, y en las eucariontes además en el núcleo. El ARN presenta 4 tipos de bases nitrogenadas, que en este caso va a ser la A, la G, la C y la U, que sería el uracilo, y un azúcar que sería ribosa, ¿ok? Y obviamente su grupo de fosfato. Ahora, el ADN va a codificar la formación de 3 tipos de ARN, que va a ser el mensajero, el de transferencia y el ribosomal, ¿vale? Ahora, vamos a tener 3 tipos, como lo dijimos hace rato. ARN mensajero, este va a transportar la información genética desde el ADN del núcleo hasta el citoplasma, ¿ok? Donde la información va a ser traducida en secuencia de aminos. El ARN de transferencia, que este va a transportar los aminoácidos desde el citoplasma hasta el sitio donde se van a formar las proteínas. Y tenemos el ARN ribosomal, que va a interactuar con otros ARN para lograr lo que se le conoce como la síntesis de proteínas, ¿ok? Prácticamente cada uno de ellos va a intervenir en la secuenciación de los nucleótidos de los genes en la secuencia de aminoácidos de las proteínas, y este proceso ocurre en lo que son 2 etapas, la de transcripción y la de traducción, ¿vale? Ahora, vamos con otro tema muy importante, que es el de división celular, que podemos decir que el ADN, vamos a ver estructura y función del... Ay, ya vimos el ADN, güey. No, vamos a ver división celular, sí es cierto. Vamos a ver que las células se van a encontrar en división prácticamente siempre, o sea que siempre vamos a estar generando lo que son células para el crecimiento y desarrollo y reaparición de las mismas, ¿ok? Obviamente vamos a tener 2 tipos de reproducción celular, que es la mitosis y la meiosis. Vamos a empezar primero viendo lo que es la mitosis. Obviamente cuando nosotros estemos viendo la mitosis, acuérdense que va a ser como que el mito de que pues ustedes nunca han visto cómo se reproduce una célula, o alguien la ha visto, pues no, ¿verdad? Vamos a manejar que es mito. No es mito, obviamente, pero es para que lo podamos diferenciar bien, ok. Entonces vamos a decir que en este caso la importancia de la mitosis, vamos a ver que estas las van a realizar lo que se le conocen como células somáticas, ok. Cuando una célula se divide, va a dar origen a 2 células hijas que poseen información genética idéntica a la original. A estas células se le van a llamar diploides, o va a tener el nombre de 2N, ok. Ahora, es importante ver que todos los procesos de crecimiento, reaparición de tejidos, desarrollo y reemplazo de células muertas que ocurren en los seres vivos
que también se le conocen como pluricelulares, son posibles gracias a lo que es la mitosis. Ajá, o sea, por eso cuando se te cae la piel, vuelves a tener una piel igual, excepto Michael Jackson, ¿no? Bueno, prácticamente en organismos unicelulares, esta división equivale a su mecanismo de reproducción, ¿ok? Y consta de lo que son 4 fases, que se le conoce como prometo Ana telefoniarte. Obviamente iniciamos de la interfase, que es la prometo Ana telefoniarte. No, prometo Ana telefoniarte, ¿ok? Son 4, que en este caso es la profase, metafase, anafase y telofase, ¿ok? Aquí le puse unas más para que se vea medio fresón, pero realmente nada más son 4. O bueno, las que nos preguntan a nosotros. Cuando estamos en la profase, vamos a ver que aquí la cromatina se va a enrollar para formar lo que son los cromosomas visibles. Aquí está, ¿ok? Déjenme pongo zoom. Ok. Vamos a tener cromosomas visibles. Obviamente lo que es la envoltura nuclear y el nucleolo desaparecieron. Ajá. Y bueno, obviamente esto va a ser visible a lo que son los cromosomas, que van a estar formados por lo que son 2 cromatides hermanas. Ajá. Y estas van a estar unidas a lo que es un centrómero. Ahora, cuando nosotros estemos viendo esto, que es importante saber que las células vegetales van a carecer de lo que es su centriolo y del aster, pero sí van a presentar lo que se le conoce como el uso cromático, que es algo más o menos así, ¿ok? Ahora, cuando termina la fase de la profase, el nucleolo y la membrana nuclear van a desaparecer. Pasamos a la segunda, que es la metafase, que nos van a decir que los cromosomas se ordenan o se van a acomodar uniéndose a las fibras del uso cromático en la placa ecuatorial. Aquí tenemos el uso cromático en la placa ecuatorial, que sería la de en medio. Ahora, en la anafase, los cromosomas se van a ordenar o acomodar uniéndose a fibras del uso cromático en la placa ecuatorial. Aquí está, uniéndose a las placas de la fibra del uso cromático. Y de igual manera, tenemos lo que es la telofase. No miento, esta es la metafase, ¿ok? Ajá. Tenemos la anafase, que nos va a decir que los cromosomas se van a separar por sus centrómeros y las cromatides se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. Acá está. Ajá. Y se va a formar lo que es un surco de separación, en este caso serían los animales, o una placa celular en los vegetales, ¿vale? Después pasamos a la telofase, que se reintegra lo que es una membrana nuclear y el nucleolo y se lleva a cabo la citocínesis, o sea, hace que ya tenemos células semejantes, ¿ok? Entonces, aquí les sugiero que adquieran lo que es el banco de preguntas de biología. Esto lo pueden encontrar en nuestro curso en línea, ya sea en la membresía del Tutú o en Facebook, donde vamos a resolver preguntas tipo examen de la reproducción, donde nos preguntan esto de la mitosis y también nos vienen preguntas del uso cromático. Entonces ahí las vamos a resolver para los que tengan dudas en cuestión de la mitosis. Debemos de recordar que la mitosis prácticamente es la reproducción de células iguales, ¿vale? Ahora, tenemos que irnos a lo que es la meiosis, que esta la vamos a asociar con el mello de que te embaraces. Te da mello. Entonces es porque aquí vamos a encontrar la reproducción sexual, ¿ok? O bueno, en este caso lo que son los gametos o las células pues hijas, por así decirse, o las haploides. Ahora, bueno, vamos a ver que la meiosis va a ser una división celular donde se va a reducir el número de cromosomas porque se van a producir lo que son 4 células hijas y prácticamente con solo la mitad de la información. A esta de la mitad de información se le conocen como células haploides o N. Ajá. Prácticamente estas no van a ser genéticamente idénticas unas a las otras, por lo tanto va a existir lo que es una recombinación genética, o sea, es el intercambio de genes, tanto del cromosoma materno o con el paterno. Materno y paterno, mejor dicho, para que se genere una... pues prácticamente para que las especies sean variables. Ajá, entonces ¿a qué me refiero? Que como aquí tenemos una célula haploide, nada más contiene la mitad de los cromosomas y se complementa con la otra mitad que da, en este caso, el otro
la otra célula, por así decirse, ¿no? Por eso es de que no te pareces a tu hermano, ni no hay nadie semejante a ti en el mundo, por así decirse, ¿ok? Ahora, debemos de entender que la meiosis, se va a realizar mediante dos divisiones nucleares. En este caso es la primera y la segunda división meiótica, cada una de las cuales van a constar a través de sus 4 fases. La primera la vamos a ver como primera división meiótica, que es profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Ok? Después viene profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Qué pasa en cada una? Ok, vámonos con el zoom. Y bueno, vamos a ponerle aquí profase 1, la cromatina se condensa, se van a hacer visibles lo que son los cromosomas. Ajá, ya lo tenemos aquí, aparece lo que es el uso cromático y se va a desintegrar la membrana nuclear y el nucleolo. O sea, prácticamente es como si lo estuviéramos viendo en la meiosis, ¿no? Aquí se va a realizar el apareamiento del cromosoma homólogo, a eso se le va a conocer como la sinapsis, y va a haber una formación de tetradas y el entrecruzamiento de cromosomas homólogos. Ahora, en la metafase 1 que tenemos acá, los cromosomas homólogos se van a acomodar en el ecuador uniéndose al uso cromático. Seguido de esto tenemos lo que es la anafase 1, donde vamos a tener que, bueno, aquí en la anafase cada miembro del par homólogo se va a alejar a los polos opuestos. Ajá, ¿ya lo vieron? Y va a comenzar a formarse lo que es un surco de separación. En la telofase 1 los cromosomas llegan a lo que son los polos, como los tenemos aquí, y se van a reconstruir, o se reconstruyen lo que son dos núcleos, que se les llaman dos núcleos hijos. Obviamente desaparece lo que es el uso cromático y reaparece lo que es el nucleolo y la membrana nuclear. Ahora, en este caso el citoplasma se va a dividir y se van a generar dos células, como ya la tenemos acá, con pues vamos a poner que son haploides ya, donde pues prácticamente van a tener dos cromatides. Ya tenemos lo que son las células haploides, o sea, significa que en este proceso aquí ya tenemos la mitad de los cromosomas. Después ya tenemos la segunda división meiótica, donde vamos a tener la profase 2, donde vamos a tener que en las células hijas los cromosomas se van a observar al condensarse la cromatida en el núcleo, y también va a aparecer lo que es el uso y desaparece lo que es la membrana nuclear, algo semejante a lo que vimos en la profase 1. En la metafase 2 los cromosomas, que ya no van a estar en pares, se van a acomodar en el ecuador, y estos van a estar unidos a las fibras del uso. En la anafase 2 que tenemos acá, los cromosomas se van a dividir por su centro en dos cromatides y estas van a emigrar a cada uno de los polos de la célula. Ahora, aquí cuando emigran a los polos de la célula se va a iniciar el segundo surco de separación. Y en la telofase 2 los cromosomas van a llegar a los polos y cada célula se va a dividir, ¿ok? Aquí se van a originar lo que son dos, por los que se producen 4 células haploides, ¿ok? Y prácticamente estas células haploides pues las podemos ver, por ejemplo, ya en la reproducción, esperma, óvulo, cosas así por el estilo. Va que va. Ahora, nos vamos a ir por aspectos generales de la reproducción sexual. Primero la sexual, ¿vale? Cuando nosotros estemos viendo lo que es la reproducción asexual, vamos a ver que esta se va a llevar a cabo sin la presencia de unión de gametos y prácticamente nada más va a participar lo que es un solo progenitor. Obviamente esto puede tener desventajas, ya que pues no va a haber una recombinación genética, o sea que prácticamente los hijos o la descendencia es exactamente igual. Por ejemplo en Dragon Ball, que Piccolo se reproducía por medio de huevos, por eso todos eran verdes y se parecían. Pero la ventaja, por ejemplo, de una reproducción asexual es de que se reproducen demasiado rápido, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son estas fórmulas de reproducción asexual? Vamos a tener lo que es la bipartición,
que prácticamente va a ser la división de un organismo. Se divide en lo que son dos células hijas del mismo tamaño y por lo general estos van a estar en organismos unicelulares como las amibas, las bacterias. La gemación, que va a ser un proceso por el cual un nuevo organismo se origina a partir de lo que es una yema o brote y prácticamente este brote se forma en el progenitor. Cuando se separa del individuo, crece y forma un nuevo organismo. Por ejemplo, las anémonas, hidras o los corales, cuando se desprenden, pues ya echan raíces por otro lado. Bueno, la esporulación, que esta es por medio de esporas, donde pues prácticamente al romperse se van a dispersar y si llegan por ejemplo a un medio favorable, ahí crean lo que es un nuevo organismo. Tenemos la vegetativa, por ejemplo esta se aparece en muchas plantas, donde se separan fragmentos o cualquier parte de la planta y vuelve a crecer, ¿ok? Por ejemplo, las zanahorias, igual esta puede ser de que cortas la mitad de tu zanahoria, te comes la mitad la siembras y te vuelve a crecer y tienes zanahoria eternamente. Y tenemos la fragmentación, o también como se le conoce, división múltiple, que esta es cuando un organismo que se reproduce se separa en dos o más fragmentos y es por medio de lo que es la regeneración. Por ejemplo, cuando era niño y ibas a ver a los gusanos, los cortabas a la mitad y se hacían dos gusanos, ¿no? Bueno, esa es la fragmentación, ¿vale? Y seguido de esto, pues ya sabemos un poco de lo que es la reproducción sexual, que se interviene en lo que son las células sexuales, espermatozoide, óvulo. Creo que saben que los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina. Obviamente es un tema que para YouTube es un poco delicado y por políticas luego no podemos hablar de esto. Entonces no creo que tengan tanto problema porque pues esto nos los vienen enseñando desde niños, ¿no? Desde lo que es el ciclo menstrual, el desarrollo embrionario, si tenemos pene, testículos, escroto. Entonces este tema nos lo saltamos más que nada por las políticas que nos indican a subir al video, por el contenido del canal, pero de todas maneras les dejo los apuntes, aunque pues no creo que sea tan necesario. Y dicho esto, terminamos la unidad número 3, nos vamos a ver ahora lo que es la unidad número 4, vamos a ver mecanismos de la herencia o alias las leyes de Mendel, que también es un tema muy importante. Te recuerdo que para que puedas adquirir, o bueno, para que puedas ver la unidad 4, que son los mecanismos de la herencia, adquiere nuestro curso en línea. Es súper baratísimo, ya sea aquí en YouTube le puedes dar clic en unirte o mandarnos mensaje a nuestra página del Facebook, ¿ok? Y en dado caso que nos estés viendo por YouTube o no adquieras la membresía, no te preocupes, nos vemos en la unidad 5. No, 1, 2, 3, sí, en la unidad 5, ¿vale? Nos vemos, sobrinos, cuídense, hasta luego, bye.